Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sandy Dawn Nieves. Sandy Dawn Nieves nació en 1964 en California, Estados Unidos, y fue hija de Dolores, quien no le proporcionó un hogar estable, según las reseñas de los medios. No se tiene información sobre su padre, aunque, paradójicamente, sí se supo que Sandy tenía una excelente relación con su madrastra, Penny Lucía. Sandy, que creció en un entorno disfuncional e inestable, se casó con Fernando Nieves y procrearon 3 hijos. El mayor y el único niño fue David. Luego nació Nicolette el 29 de septiembre de 1985 y por último tuvieron a Rachel Holly, nacida el 2 de septiembre de 1986. Luego de 3 años de matrimonio, la pareja optó por divorciarse y ella se quedó con la custodia de los niños. Dolores, la madre de Sandy, estuvo casada con un hombre llamado David Folden, a quien nos referiremos como Folden en este caso, debido a que son varios los protagonistas con el nombre David. No hay detalles precisos de cuánto tiempo duró la relación de pareja entre ambos, pero lo cierto fue que ese matrimonio también culminó en divorcio en el año 1987. Aunque pudiera parecer extraño a los ojos de muchos, tras el divorcio, Sandy y Folden se hicieron muy cercanos y terminaron casándose 2 años más tarde, en junio de 1989. El hombre tenía un hijo de un matrimonio anterior, que por ser el primogénito, fue llamado igual que su padre, con quien mantenía una relación bastante cercana. En nuestro caso, nos referiremos a él como David M. La relación entre Sandy y Folden se fue extendiendo en el tiempo, y el hogar parecía ser armonioso. Así el hombre adoptó a los 3 hijos de Sandy de su matrimonio anterior, David y sus 2 hermanas, Nicolette y Rachel. La pareja tuvo después 2 hijas propias, Crystal Dawn, quien nació en el año 1990, y Jacqueline Mary, a quien recibieron el 17 de noviembre de 1992. Pero aparentemente el carácter agresivo y controlador de la mujer provocó otro final. La pareja se separó en febrero de 1997. El divorcio, que no estuvo exento de peleas, se hizo definitivo en agosto. Sin embargo, eso no representó el fin de los conflictos. Folden solicitó al tribunal la custodia de las 2 niñas más pequeñas, sus hijas biológicas. El hombre declaró ante el juzgado que Sandy golpeaba a las niñas con una larga cuchara de madera. Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia del Condado de Los Ángeles no realizaron ningún procedimiento. Dijeron que no tenían denuncias previas contra la madre. Mientras estaba en una batalla legal con su exmarido, Sandy tuvo una breve relación con un veinteañero, por la cual ella quedó embarazada, pero el joven la abandonó, lo que provocó que la mujer decidiera interrumpir el embarazo. Mientras tanto, Folden buscaba por las vías legales tener un mayor acceso a sus hijos. Pero Sandy dijo, según consta en documentos judiciales,
que temía por su seguridad debido a supuestos problemas con las drogas y el comportamiento violento del hijo de su exesposo. David M., quien en ese entonces tenía 25 años, violó 2 veces una orden de alejamiento que solicitó Sandy y que le prohibía acercarse a menos de 300 metros de los niños más pequeños, según los registros del departamento del sheriff del condado de Riverside. La mujer, que había estado desempleada por un largo tiempo, recientemente había terminado la formación para convertirse en agente de policía y estaba solicitando puestos de trabajo en el condado de San Diego. Uno de los requisitos para que ella pudiera conservar la custodia completa de los niños era que tuviera un empleo y demostrara que podía hacerse cargo de las necesidades básicas de sus hijos. El 29 de julio de 1998, Sandy tuvo una conversación telefónica con Penny, su madrastra, con quien la relación era tan cercana que las charlas eran las típicas de madre e hija sobre temas como los niños, el colegio y cómo se echaban de menos la una a la otra. Durante la charla, Sandy le dijo a su madrastra que Folden había presentado papeles en el juzgado para anular la adopción de sus 3 hijos mayores, con el fin de reducir sus pagos de manutención. Eso representaba para ella un duro golpe económico, puesto que carecía de una fuente de sustento. Sin embargo, en diligencias posteriores, no se encontró ningún documento en el cual David estuviera solicitando anular las adopciones, según reseñaron medios estadounidenses. El 30 de junio, Sandy envió 2 cartas. La primera de ellas estaba dirigida a Folden, en la cual le decía que a partir de ese momento no iba a tener que mantener a nadie de la familia. La segunda carta le llegó al joven que la había abandonado, y en el texto ella le decía que no podía vivir sin él. Al día siguiente, Sandy y Folden debían presentarse en un tribunal del condado de Riverside para una audiencia en la que se iba a reconsiderar la custodia de sus hijos, así como la división de los bienes compartidos. El 1 de julio de 1998, los bomberos respondieron a una llamada al 911 hecha desde la casa, ubicada en Cherry Creek Drive. Al llegar encontraron una escena escalofriante. Hallaron sin vida a Jacqueline, de 5 años, Crystal, de 7, Rachel, de 11 y Nicolette, de 12. Las 4 niñas estaban en pijamas, dentro de sacos de dormir y ropa de cama en la cocina, mientras que David, de 14 años, y su madre estaban en extremos opuestos de la casa con vida. Ambos fueron hospitalizados brevemente por inhalación de humo. Una vez que la mujer fue atendida en el centro de salud, le dieron la noticia del fallecimiento de sus hijas. La reacción inexpresiva de Sandy al enterarse del hecho le pareció sospechosa a la ayudante del sheriff, Dolores Scott. Además, la detective sintió el hedor de la gasolina en la casa y pudo notar otro detalle alarmante. Las ventanas estaban selladas con cinta. Todo eso le indicaba que el incendio fue ocasionado de forma intencional. También encontraron cartas furiosas escritas por Sandy a su segundo marido. Las autoridades especularon con la posibilidad de que Sandy intentara quitarse la vida después de matar a sus hijos. Inicialmente, las autoridades no tenían claro si David, el hijo mayor, había tenido algún papel en lo ocurrido. Sin embargo, eso quedó descartado posteriormente. En cambio, las sospechas sobre Sandy fueron inmediatas, y había elementos en abundancia para desconfiar de ella. En consecuencia, fue llevada a la cárcel en cuanto los médicos le dieron el alta. Amigos de la familia expresaron su conmoción por la tragedia. Describieron a Sandy como una buena madre, cercana a sus hijos. Una vecina dijo que Sandy se había alejado de todo el mundo
que en esa época estaba muy confundida, pero sus hijos eran todo para ella. La mujer pensaba que quizá la amenaza de perder la custodia la llevó al límite. Los investigadores buscaban darle sentido a tan terrible tragedia, y armando el rompecabezas concluyeron en que, luego de tantos abandonos por los hombres de su vida, Sandy luchaba por mantener a sus hijos, mientras sostenía una fea batalla con Folden por la manutención. Eso, unido a la serie de relaciones fallidas, la convirtió en una mujer amargada y enfadada. Despreciada, quería hacer daño a sus ex, y decidió que la mejor forma de hacerlo era a través de sus hijos. En las declaraciones del único sobreviviente, David, lograron entender tan macabra escena. Sandy reunió a sus 4 niñas en la cocina y les dijo que iban a celebrar una fiesta de pijamas. La cocina tenía televisor y reproductor de video. Las niñas nunca habían dormido allí y la idea les pareció emocionante. Vieron películas y se durmieron en sacos de dormir. David, por ser mayor, no estaba en el reducido espacio que ocupaban sus hermanas, sino un poco más alejado. Mientras dormían, la siniestra mujer echó gasolina en las alfombras y les prendió fuego. Cuando sus 5 hijos empezaron a despertarse con náuseas y malestar a causa del humo, Sandy les ordenó que se quedaran donde estaban. Las niñas suplicaban que las dejara salir de la casa, y ella lo impidió. Una de las niñas pidió ir al baño a vomitar, y ella le ordenó quedarse en la cocina. Así perdieron la vida las 4 inocentes niñas. David fue desesperado a buscar algo de agua en la nevera, y vio que algunas de sus hermanas tenían como una especie de espuma en los labios. Pero se sentía tan mal que no tuvo fuerzas para pedirle nuevamente a su madre que los dejara salir. Poco después llegaron los bomberos, pero ya era tarde. El informe forense reveló que la causa de muerte fue inhalación de humo, hollín y monóxido de carbono. En el año 2000 se llevó a cabo el juicio. El juez fue L. Jeffrey Wyatt, y la mujer fue acusada de 4 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato e incendio provocado. Los fiscales alegaron que Sandy, de 36 años, estaba enfadada y quería vengarse de los hombres de su vida, especialmente de Folden, de 47 años, que estaba peleando la custodia de sus hijas menores. Dijeron que en un acto planificado y calculado, la madre reunió a sus 5 hijos en la cocina de su casa, donde tenía todo previamente preparado, y convirtió una fiesta de pijamas en tragedia al provocar un incendio poco después de medianoche y causar la asfixia de todos. El saldo fue de 4 niñas muertas y un solo sobreviviente, David. El defensor público adjunto, Howard Waco, argumentó sin éxito que Sandy no estaba legalmente consciente en el momento del crimen. La mujer, que testificó en su propia defensa, dijo que había tenido un recuerdo de verse a sí misma con un mechero en la mano, pero que por lo demás no tenía ni idea de lo que había pasado. Los expertos citados por la defensa declararon ante el tribunal que la mujer había tomado una combinación de fármacos que podía hacerla actuar mientras estaba básicamente inconsciente, dijo uno, o en delirio, dijo otro. Una testigo fue Charlotte Nieves, la actual esposa de Fernando y madrastra de David y las 2 niñas mayores. El jurado no pudo contener las lágrimas al escuchar el relato de la mujer sobre el sufrimiento que estaba atravesando su marido, al igual que Folden, el padre de las 2 niñas más pequeñas. Charlotte dijo que le dolía el corazón por todos los recuerdos que no pudieron tener. Desde la tragedia, el hijo mayor de Sandy, David,
se fue a vivir con Fernando, su padre, y con Charlotte. Rechazó todo contacto con su madre, y cuando le llegaba algún correo de ella desde la cárcel, él lo enviaba a la papelera sin abrirlo, relató Fernando. El joven, que para ese entonces tenía 16 años, testificó contra su madre durante el juicio. Dijo al jurado que él y sus hermanas se despertaron ahogados por el humo, pero que su madre no los dejó salir de la casa en llamas. El juicio estuvo cargado de conflictos entre el juez, la defensa y la fiscalía. Durante el juicio, los fiscales y Howard, el defensor público adjunto, se pelearon encarnizadamente por las pruebas, acusándose mutuamente de irregularidades. El juez Jeffrey sancionó repetidas veces al abogado defensor, sobre todo por hacer objeciones o declaraciones improcedentes, y le impuso multas de miles de dólares. Howard, por su parte, presentó repetidas mociones para apartar al juez del juicio, alegando que él no era imparcial. En sus propios escritos judiciales, el juez Jeffrey negó las acusaciones de Waco y afirmó que sus resoluciones se ajustaban a la ley. Sin embargo, el juez anunció posteriormente que anuló miles de dólares en sanciones monetarias que había impuesto al abogado defensor, excepto la primera, una multa de $500 por incumplimiento de las normas sobre presentación de pruebas. Howard dijo que pensaba apelar esa multa. Finalmente, el 9 de agosto, el jurado, compuesto por 5 mujeres y 7 hombres, declaró a Sandy Dawn Nieves culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato e incendio provocado. El jurado recomendó aplicar la pena de muerte. Ocultando su rostro, la mujer permaneció sentada estoicamente mientras se pronunciaba el veredicto de ejecución, tras solo un día de deliberaciones. Sin embargo, rompió en llanto cuando la sacaron de la sala. Sobre la sentencia a la pena de muerte, la fiscalía sostuvo que, dados los hechos y las circunstancias de los crímenes, ese era el único veredicto apropiado para una madre que deliberadamente mató a sus hijos para vengarse. El fiscal calificó el crimen como simplemente horrible y preguntó cómo se podría perdonar a alguien que hizo lo imperdonable. Luego señaló que Sandy merecía el corredor de la muerte, ya que los presentes en el tribunal no vieron jamás muestras de remordimiento de su parte. Mientras tanto, Fernando, el primer marido de Sandy y padre de 2 de las víctimas, se mostró conforme con el veredicto y dijo que él sintió que el jurado nunca perdió de vista que las víctimas eran 4 niñas inocentes. También aseguró que quería presenciar la ejecución de su exesposa. Con lágrimas en los ojos fuera del juzgado, Folden, padre biológico de las 2 niñas más pequeñas y adoptivo de las 2 mayores y de David, dijo que no le importaba si Sandy vivía o moría, ya que utilizaba sus fuerzas para afrontar el día a día sin sus hijas, y que el dolor por ello nunca desaparecía. La defensa, por su parte, anunció que apelaría la sentencia a la pena de muerte. El abogado Howard consideraba que la influencia del juez Jeffrey había afectado la decisión del jurado. Declaró que un jurado más objetivo también podría haber dado más peso al remordimiento de la acusada y a las pruebas de que había sido una madre cariñosa. A su juicio, enviar a Sandy al pabellón de la muerte no era la mejor opción. En cambio, la cadena perpetua, enfrentada cada día a lo que había hecho a sus hijos, era un castigo adecuado. Hubo una primera apelación en la cual los magistrados rechazaron otras múltiples alegaciones de error en el juicio por parte de la defensa, entre ellas que el jurado no había sido debidamente seleccionado o examinado para considerar un caso de pena de muerte en el que estaban implicados 4 niños de corta edad. Sin embargo, en mayo de 2021,
la Corte Suprema de California revocó la sentencia de muerte de Sandy. El máximo tribunal del estado confirmó la condena de Sandy por los asesinatos, pero citó la mala conducta del tribunal de primera instancia como motivo para cambiar la pena a cadena perpetua. Para ese momento, Sandy tenía 57 años y había pasado más de 20 esperando la fecha de su ejecución. En su argumento, los magistrados de la corte indicaron que aunque llegaron a la conclusión de que la mala conducta del tribunal no podría haber alterado la determinación de culpabilidad del jurado, no podían llegar a la misma conclusión con el aspecto relacionado a la pena aplicada. En consecuencia, al encontrar mala conducta perjudicial por parte del juez, era necesaria la revocación de la sentencia de la pena. Así lo escribió el presidente del Tribunal Supremo, Tanigor Kanti Sakauye, en nombre del panel en su fallo unánime. El texto del Supremo indicaba que el juez del Tribunal Superior, L. Jeffrey Wyatt, ya fallecido para 2021, hizo comentarios inapropiadamente despectivos y sarcásticos al abogado defensor, impugnando su actuación, reprendiéndole por conducta impropia y sancionándole y citándole por desacato ante el jurado. El fallo del tribunal, de 143 páginas, resaltó que el juez de primera instancia también dirigió comentarios y preguntas impropias a los testigos, dudando abiertamente de la credibilidad de un experto de la defensa al hacer preguntas argumentativas y hostiles. Además, comentó ante todos los presentes que otro experto de la defensa simplemente no sabía de lo que estaba hablando. En la fase de la pena, el juez reprendió y menospreció innecesariamente a un testigo que declaró a favor de la defensa. En un apretado resumen de cosas que estuvieron mal, el Supremo indicó que el juez Jeffrey menospreció al defensor público adjunto, Howard Waco, desde el comienzo del juicio, diciendo que no tenía derecho a decirle al jurado en su declaración inicial que su cliente tenía demonios internos que vencer. El juez prohibió la evidencia que podría haber demostrado daño cerebral. Se negó a permitir que un capellán de la cárcel testificara que Sandy estaba arrepentida. Le dijo al jurado que ignorara la evidencia de que ésta había ayudado a otros y calificó la actuación de Howard como una de las menos profesionales que había visto. En este sentido, los magistrados de la Corte Suprema indicaron que los jueces que consideran que los abogados están sobrepasando los límites legales tienen derecho a reprenderlos, pero aún así deben permanecer moderados e imparciales. Como dato no relevante para el caso, pero sí significativo en torno al juez Jeffrey, de la Corte Superior de Los Ángeles, cabe destacar que se quitó la vida en 2005, después de que los detectives lo interrogaran sobre un asunto no relacionado con el caso de Sandy. Según trascendió, estaba siendo investigado por presunto abuso infantil. Sandy deberá pasar el resto de su vida en la cárcel. Su necesidad de venganza le arrebató la vida a 4 inocentes niñas, a las cuales su hermano extraña a diario, y sus padres no podrán ver crecer ni apreciar las mujeres en las que se podrían haber convertido. En este caso, es difícil utilizar la palabra justicia cuando hay 4 inocentes que dejaron este mundo por el egoísmo de una madre, quien debería haberlas protegido y les causó el mayor daño. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!